La muerte, la huesuda, la calaca. Un ser temido pero que en estas fechas es protagonista en millones de hogares mexicanos y adorna los altares de Día de Muertos. Hoy vamos a conocer un poco acerca de estas tradiciones y cómo las celebramos en este siglo XXI aquí en mi querida Ciudad de México. El desfile, las ofrendas, pero sobre todo la alegría de su gente que esperamos con gran respeto, pero con mucha emoción, la visita de nuestros fieles difuntos. Así es, muy queridísimos amigos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes el día de hoy. Oigan, pues realmente es una tradición muy bonita esta del Día de Muertos en mi país, en México. Mucha controversia acerca de si debemos llamarlo Halloween, Día de Muertos. Miren, realmente con esta cuestión de la globalización, pues ya es intrascendente, ¿no? Es tanto como decir que no le llamemos sándwich a un emparedado. Pero bueno, finalmente es una tradición bonita, una tradición de muchos años. Y el día de hoy les quiero llevar un poquitito al recorrido que nosotros acostumbramos a hacer en este Día de Muertos. De hecho, en un ratito más ya nos vamos a ir a ver qué tal se pone el desfile que se hace cada año en la Ciudad de México con motivo del Día de Muertos. Recordemos que el año pasado, pues debido a las situaciones que ocurrieron en el mundo, muchos eventos se cancelaron, entre ellos desde luego el tradicional desfile de Día de Muertos. En algunos otros capítulos, incluso en años anteriores, les habíamos grabado este desfile de Catrinas, el desfile de Alebrijes. Sin embargo, bueno, pues el año pasado no fue así, lamentablemente no se pudo llevar a cabo, pero este año sí. Entonces, también en un ratito más nos vamos a dar una vuelta al centro histórico de la Ciudad de México para ver pues, qué tal nos va en este desfile de Día de Muertos en este año 2021. En muchos estados tienen bellísimos festejos tradicionales, pero aquí, en mi querida Ciudad de México, cada año se lleva a cabo un desfile de Día de Muertos. Dulce, mi esposa, y yo acudimos al centro histórico a bordo del Metrobús. La línea 1 cierra algunas estaciones pues atraviesa el recorrido del desfile. Bajamos en la glorieta del Metro Insurgentes, la última estación abierta. Bueno, pues después de bajar del Metrobús Insurgentes decidimos no caminar sobre la calle de Florencia, pues había mucha gente, ¿no? Demasiada. Muy congestionado, entonces mejor decidimos atravesar la zona rosa y ahorita vamos a salir a lo que es la glorieta del Ángel de la Independencia. Vamos a ver más o menos por ahí que encontramos, desde luego el Metrobús atascado, ¿no? Y muchísima gente, como que toda la gente o mucha gente venía a este punto de la Ciudad de México. Vamos a caminar hacia el Ángel de la Independencia. A esa hora la calle de Florencia ya estaba cerrada al flujo vehicular. Llegamos al pie del Ángel de la Independencia, que además de lucir precioso, parecía ansioso por ver el desfile, pues desde luego está en un sitio privilegiado. Dado que el recorrido partía al mediodía del Zócalo capitalino, aún faltaba un buen rato para que llegara al punto donde nos encontrábamos. Ya para esa hora el Paseo de la Reforma era un interminable río humano. Dulce y yo avanzamos entre la multitud. Bueno, pues evidentemente son ríos y ríos de gente que está apostada aquí en distintos puntos del Paseo de la Reforma. Pues de todo, ¿no? Como siempre en estos eventos, o sea, hay niños, Mascotas. muchas mascotas, bebés, familias enteras. Y pues están todos aquí todavía, no pasa nada, o sea, todavía no camina el desfile. Desde luego, pues la vendimia también a todo lo que da, muchos productos, algodones de azúcar, por ejemplo. En fin, bueno, vamos a seguir caminando. Mucho ruido por los algodones. Y ya aquí adelante se encuentra la fuente de la Diana Cazadora. Vamos a ver si nos quedamos por ahí o avanzamos más, ¿no? Sí. Era imposible estar hasta delante de las vallas y el sol era muy fuerte, por lo que decidimos caminar hacia los carriles laterales, donde nos sentamos un momento y disfrutamos de un elote. Al poco rato, las notas musicales al fondo nos indicaron que el desfile ya venía en camino y era hora de acercarnos. Oye, pero antes de continuar con esta crónica, y si todavía no lo has hecho, me ayudaría mucho si te suscribes a este canal de YouTube, picándole en el botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo y activando la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Aquí comenzó un multicolor desfile de carros alegóricos de emblemáticos lugares que, por cierto, te he presentado en este canal, como el Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana y el Monumento a la Revolución, seguidos de uno de los puestos móviles más típicos y queridos de la capital del país, un carrito de tamales.
Y detrás, las catrinas de nuestros servidores públicos, que diario hacen que nuestra ciudad luzca bella y esté lo mejor posible, y a quienes agradecemos más allá de toda cuestión política, pues quien sea que gobierne ellos, siempre estarán ahí. Enormes y bellas catrinas, trajineras de Xochimilco y hasta mariposas monarcas desfilaban por la calle. Cantantes mexicanos como Yair o María León y detrás más y más carros alegóricos. En este punto te puedo comentar que este desfile tuvo un recorrido de 8.7 kilómetros. Participaron 1011 personas como voluntarios, casi 800 elementos de producción y más de 150 músicos. Según las autoridades capitalinas, la afluencia de gente rebasó el 1.000.000 de personas, quienes presenciaron el desfile que, entre otras cosas, rindió homenaje a los más de 52,000 muertos en la CDMX debido a la pandemia. Para ser honestos, casi no vimos el desfile, pero eso no impidió que la pasáramos increíble, pues en realidad el espectáculo también estaba del otro lado de la valla, donde se palpaba por cada uno de los sentidos la alegría de la gente y de los niños que gritaban y saludaban al contingente. Hubo quien llevó escaleras de sus casas o quienes encontraron un punto alto para apreciar el desfile. Bueno, pues ya concluyó el desfile y pues ahora vamos a caminar por Reforma entre los ríos, la multitud de gente. Y creo que estuvo sencillo pero bonito, ¿no? Sí, estaba muy bonito, no fue tan largo, pero sí estuvo muy bonito. No pudimos ver mucho, pero pues ahorita la revisamos en las imágenes y ahí vemos qué vimos. La gente comenzó a dispersarse. Nos abrimos paso entre la multitud, que poco a poco desalojaba el Paseo de la Reforma por sus calles aledañas. A nuestro paso nos encontramos una muy bella Catrina y un espantoso pero amistoso payaso It. Pues bueno, mis queridos amigos, ya estamos saliendo de esta zona de Paseo de la Reforma y ahora vamos hacia la casa porque hay que seguir con estos festejos de Día de Muertos, ¿no? Vamos a poner la ofrenda, tomar chocolate caliente con pan de muerto. Así es, y también, bueno, pues a poner la ofrenda que es como lo más típico, lo más tradicional de los festejos aquí en la Ciudad de México, pero también sin duda alguna en muchos lugares de la República Mexicana. Pues vamos por la casa, ¿no? Ya en casa participamos primero en un concurso de elaboración de calabazas que se organizó entre todos los vecinos. Por cierto, ganamos el tercer lugar. Posteriormente, ayudamos a colocar la ofrenda del edificio y luego pusimos nuestro altar dentro de casa. Dado que tenemos un gatito una gatita que todo se come, que se llama Jean, ya la conocen, saluda, pues tenemos que poner la ofrenda en una parte alta, en una repisa alta, porque si no esta mujercita, miren, rompe las cosas. Y ahorita, por ejemplo, Déjala ver si la hace. Ese es el motivo real de que todo está arriba. No. y obviamente pues la ofrenda no sobreviviría, porque este pequeño monstruito, que queremos mucho por cierto, no llega allá arriba. Eso esperemos. El altar de muertos, según nuestras tradiciones, está compuesto, entre otras muchas cosas, por la flor de cempasúchil, pues se cree que su fuerte olor e intenso tono naranja llevan a los difuntos hasta sus hogares. Su nombre en náhuatl quiere decir flor de 20 pétalos. El incienso, que emana agradables fragancias que purifican los espacios a los que llegan los difuntos. También se colocan velas, porque el ritual cristiano indica que la luz brinda esperanza para las almas y las ayudan a llegar a las casas de sus familiares. Otro elemento es el agua fresca que calmará la sed de los difuntos después de una larga travesía al hogar, mientras que la sal ayudará al espíritu a no corromperse durante el camino. Tampoco pueden faltar las fotografías, con las que recordamos a nuestros seres amados a quienes dedicamos la ofrenda. También se colocan los platillos favoritos de los seres queridos, además de frutas y desde luego el pan de muerto. Otro objeto que no debe faltar es el papel picado, un ornamento 100% mexicano que da color a los altares, y finalmente las calaveritas de azúcar y otros postres. La fiesta de Día de Muertos es uno de los múltiples efectos del encuentro de dos mundos. En México, sin embargo, ha sido también la causa y el origen de una enorme variedad de expresiones culturales que giran en torno a esta celebración anual. Esta fecha se ha convertido en una tradición común promovida por la industria turística nacional e internacional, alimentado por intelectuales nacionales y extranjeros. Hoy es declarado por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. ¿Cómo ves? Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Y pues es así finalmente, mis queridísimos amigos, como junto con mi familia pues disfrutamos de estas actividades de Día de Muertos. Desde luego pues no podía faltar ya al final y para cerrar toda esta jornada de Día de Muertos, de Halloween, como les había comentado al principio, pues ¿por qué no? Un rico chocolatito que hizo Dulce y un sabrosísimo pan de muerto. Pues mis queridos amigos, como cada semana, si este capítulo te gustó, te fue de utilidad, te pido que me dejes un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.